¿Qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtros por Univista TV. Agradecido con ustedes que nos sigan, que estén acompañándonos, que compartan este contenido y, por supuesto, que se suscriban al canal. Seguimos con el tema Cuba. Hoy vamos a hablar en algunos minutos con Gili Martel. Es una influencer, activista cubana, bien preocupada por lo que está pasando en su isla natal. Con ella analizaremos también lo que se está viviendo, el sentimiento no solo dentro de la Cuba, que ya lo vamos a descubrir. Tenemos algunos elementos que nos permitirán ver lo que está pasando, porque el escenario está explosivo, sobre todo después de que aterrizara este avión, estuviera el señor Ratcliffe, la CIA, en pleno, ocurrió en Venezuela, 2 semanas después de los cambios de la extracción del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Hay alguna semejanza, algún parecido? Lo hablaremos con ella. El exilio forzoso también de Cicia Bascal, la dama de blanco más joven, pues que le ha tocado romper y quebrar, lo vi ayer también en los medios de comunicación, en las redes sociales, su madre ha roto un matrimonio, que esto es lo que hace este comunismo y es el hartazgo que tiene el cubano después de 67 años. Señores, hay horas, es un hervidero Cuba, muchos comentarios van, vienen, no hemos dormido, precisamente hay cansancio porque creo que todos estamos atentos y nos gustaría celebrar, así como el 3 de enero, pues que ocurra ese cambio tan esperado, por lo menos ver un comienzo del camino hacia la libertad, ¿no? En La Habana tengo varios videos que demuestran en la capital, cuando hay protestas en la capital, es importante lo que está y lo que está ocurriendo y lo que está por venir, ¿no? Mientras el régimen habla de incidentes, simplemente así lo trata, miles de cubanos hablan de desesperación, miles de cubanos narran lo que es la desesperación que tiene. Como esta mujer con la que voy a comenzar de inmediato para que vean, la gente quiere trabajar y si tuvieran la posibilidad, una isla desgastada, creo que también estarían afuera. Sin embargo, quieren trabajar dignamente, ganarse las cosas por sí solas. Escuchen esto. Yo quiero que tú me des la posibilidad a mí de yo ganarme la lata de puré. Pero sin robar, sin estafar, con mi pincha, con mi trabajo. Sí, yo sé que el FBI estaba aquí. Tú vas a dar 11 millones de dólares en ayuda. Esta gente no se quieren ir. Vamos a hacer algo, men. Darle $1 millón a cada cubano. Y que cada cual decida con su vida lo que quiera. Se va a quedar Cuba vacía. Ellos no quieren Cuba. Que se queden ellos solos aquí gobernando. Que yo estoy segura que tú le das a dar $1 millón aquí a cada cubano y cada cubano va a salir echando de aquí. Bueno, fíjense ustedes, eso es lo que piensan muchos dentro de la isla. Simplemente como se lo decía, quieren libertad, quieren progresar, no quieren este sistema fallido que tanto tiempo ha destruido la vida de miles de millones de cubanos. Y también, lo puedo decir, de venezolanos, de nicaragüenses, porque ese sistema también alcanzó con su brazo y su mano peluda a nuestros países. Aquí estamos también en el exilio forzoso, en vez de estar desarrollándonos nuestra carrera en el país de origen, como yo la tenía en la Globovisión antigua, pero queremos un final y un final feliz. Bueno, el presidente Donald Trump le han preguntado en el avión, le iba a poner algunas reacciones, ya las voy a buscar, de otros cubanos dentro de la isla, un trabajo que hace Cubanet, lo pongo en algunos instantes, pero antes quiero que veamos a Joanny Sánchez de 14 y medio. Ella salió ayer a las calles, ayer jueves, hoy no ha grabado absolutamente nada. El internet, los cortes eléctricos a veces lo impiden. Ella se encuentra con una situación que es preocupante. El banco, la banca, la poca posibilidad de que ese cubano dentro de la isla cárcel tenga acceso a dinero. Esto también suma a lo que es ese detonante social. Escuchemos un poquito. Y fue apagón, semáforos apagados, largas colas en las sucursales bancarias para intentar sacar efectivo. Hay barrios de La Habana que llevan más de 15 horas sin electricidad. En mi edificio, cuando bajé del piso 14 donde vivo y fui pasando por los otros pisos, el olor que me salía cada vez que llegaba a una de esas plantas era olor a heces fecales, porque hace ya casi 3 días no tenemos suministro de agua y claro, la gente no ha podido descargar siquiera los inodoros. La situación es extrema, no puedo decir que hemos tocado fondo porque realmente estamos en el subsuelo. Y, bueno, en el subsuelo, imagínense ustedes, uno logra ponerse en los zapatos de ellos y más los que estamos en el exilio, que eso es un horror
vivir de esa manera, ¿no? Ni siquiera sobrevivir. Eso es peor que eso, es el próximo paso. Bueno, déjenme presentarles a Heidi Martel para que nos acompañe y comenzar a conversar con ella, porque además hay un video que hace Cubanet, repito, que entrevista a los muchachos, así como esta señora con la que he iniciado este programa en la noche de hoy. Hablan del conocimiento de lo que es la presencia de la CIA y también les hacen la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el sistema va a caer? Pues le dejo más adelante para que lo descubran. Heidi, un placer conocerte y un placer tenerte aquí en Univista TV. Bienvenida. Oye, no, el placer es mío. Fíjate que cuando me escribiste por Twitter me quedé así, yo dije, conmigo. Quiero darte las gracias y bueno, aquí estamos. Gracias de verdad. Y no soy influencer, soy una activista de redes sociales. Creo que lo de influencer me queda muy grande, pero sí, aporto mi granito de arena por y para la libertad de Cuba y de los cubanos. Antes de seguir, yo soy el que te doy las gracias porque me permite sumar más voces y en las redes sociales estás teniendo un trabajo maravilloso, que es eso, Gracias. la denuncia constante, pero abierta, frontal, sin cortapisas, para que el mundo, porque nosotros estamos llegando a, fíjate como yo llegué a tu red social a seguirte desde hace días, pero también otra ciudadanía necesitan entender que ya basta de estas dictaduras, que estamos en un momento peligroso. Nosotros hemos vivido los tiempos más peligrosos de la bota militar del castrochavismo. Pero, ¿qué es lo que o me puedes decir de la situación que ha vivido Cuba en los últimos días? Sobre todo lo que vimos ayer con la presencia de la CIA, la amenaza que ha hecho el presidente Donald Trump, lo que se está viviendo con estos cortes eléctricos tan largos. ¿Qué es lo primero que me dirías? Mira, yo te diría, y fíjate que voy a repetir lo que acaba de decir Giovanni Sánchez, yo no es que Cuba está en el subsuelo, o sea, no es que tocaron fondo, es que ya están en el subsuelo. Yo te diría que todo lo que está pasando no es más que estamos viendo el final de la dictadura más longeva de la región, esa dictadura que ha transmitido ese socialismo del siglo XXI, lo esparció por América Latina, una ideología nefasta, definitivamente, además un sistema que no logra absolutamente nada más allá que destruir todo lo que toca. Que se basa en el control social. Entonces, yo creo que estamos en los finales, pero ojo con lo que te voy a decir. Y no estamos en los finales porque los Castro se vayan a ir del poder. Estamos en los finales si realmente Estados Unidos toma la postura de hacer la intervención militar y sacarlos. Yo no creo que ellos voluntariamente vayan a salir del poder. Y te digo así con toda honestidad, no van a salir del poder voluntariamente porque ellos tienen el control social, ellos tienen un sistema represivo muy articulado, son 67 años, fíjate que los cubanos en 67 años han optado por salir, por irse y no todos enfrentarse a esa tiranía, porque el precio que se paga es extremadamente alto. Entonces, lo que veo, lo que visiono y después de la visita de la CIA, yo creo que les están dando un ultimátum, espero eso, confiamos en eso, que les están dando un ultimátum, tienen que salir, porque además, mira, tienen que liberar los presos políticos, tienen que hacer elecciones libres y además tienen que abrir el sistema económico del país. Y no creo que ellos estén dispuestos a tanto. Sí, por las buenas no lo van a hacer, nos lo demostraron en Venezuela. Si no había Definitivamente. intervención quirúrgica, no iba a ocurrir, por más que uno lo soñara. Fíjate, vamos a escuchar al presidente Donald Trump, le hace en el avión una pregunta sobre la isla. Esto es lo que responde el mandatario estadounidense. A virtual miracle. It's the hottest country anywhere in the world, and it is, yeah. On a different subject, on Cuba, there's reporting that Raul Castro could be indicted by the DOJ, I believe. What does that mean? Well, I don't want to comment on that. I'll let DOJ comment on it. But they need help, as you know. And you talk about a declining country. They are really a nation or a country in decline. So we're going to see. We have a lot to talk about on Cuba, but not maybe for today. Una nación en declive, Heidi, una nación y el Departamento de Justicia, porque esa acusación, y es la siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿crees que sea suficiente
la desarticulación de una sola ficha, en este caso Raúl Castro, que ya es un nonagenario? Mira, la gente habla mucho de Díaz-Canel, ¿verdad? Y siempre yo soy de las personas que digo, y muchísimos cubanos lo decimos constantemente en las redes sociales, Díaz-Canel es parte del problema, pero no es el problema. El problema es Raúl Castro y Gaesa, el conglomerado militar estructurado a través de empresas dentro y fuera de la isla. Ese es el problema de Cuba. Ellos son los que tienen el control económico a nivel nacional e internacional, son los que tienen el nivel control económico. Si se hiciera una extracción de Raúl Castro, definitivamente, claro, o sea, se desboronaría ese sistema, ese sistema militar, se desboronaría. Por supuesto, es la cabeza, es el hermano de Fidel Castro y han sido los que han llevado estos 67 años a este sistema y a este país en las condiciones en que está, definitivamente. Heidi, ¿tú crees que, así como estamos viendo en Venezuela, que es muy lento para lo que quisiéramos, con el tutelaje que tiene sobre Delcy y básicamente Delcy Rodríguez y su hermano, para que se desmantele la estructura por los mismos criminales, hubiera una pieza dentro de Cuba que, según tu visión, pudiera hacer ese trabajo que hace hoy en día Delcy en Venezuela? Yo no lo veo. Mira, tenemos muchos opositores dentro de Cuba, muy valiosos. Sí, es cierto, gente que inclusive ha estado presa por años y que además vive en la represión diariamente. Sí los tenemos. Pero ya te digo, no creo que eso pueda suceder. Y no porque ellos no tengan la capacidad de hacerlo, sencillamente porque, mira, si no hay una intervención de los Estados Unidos que rompa definitivamente con ese conglomerado militar, va a ser muy complicado. Un vacío de poder en Cuba, o sea, hoy el pueblo está en la calle, ojalá y sea por el propio cubano que esa dictadura caiga, pero en Cuba no debe existir un vacío de poder, porque un vacío de poder tú sabes lo que trae como consecuencia. Yo no veo una figura y además el tema de Cuba no se puede ni siquiera manejar como el tema de Venezuela. Es totalmente diferente, muy diferente en todos los sentidos. Y fíjate que a pesar de que Donald Trump apostó porque precisamente para proteger a las figuras de la oposición que estaban liderando y para que no se rompiera, ¿no?, un poco el país y cayese en algo desastroso, apostó por Delcy Rodríguez y Rodríguez, y yo no creo y los venezolanos no están contentos porque no se acabó con el chavismo, no se acabó con el sistema que está ahí implantado. O sea, hay que acabar con eso y eso se acaba con unas elecciones libres. Pero el tema de Cuba es mucho más complejo y siento de que no. Cuba tiene que ser de raíz, o sea, de raíz, totalmente de raíz, y tú sabes, poner un gobierno de transición, transicionar hacia la libertad y organizar las instituciones y acabar con muchas que están ahí de más, que sobran y que son lo que han hecho, es absolutamente nada. Heidi, fíjate, vamos a hablar de esta presencia de la CIA, que para mí no es casual. Ese avión No. utilizado por el director de esta agencia federal no es para nada casual. Repito, la lectura que tengo yo y mía también de muchos analistas y expertos, básicamente. Muchos interpretan, Heidi, esto como un mensaje político directo hacia La Habana. Yo vi la fotografía del representante Reynel con Maduro ocurrida, la visita, por cierto, de la CIA también a Venezuela, 15 días después del 3 de enero. Sí. Y ahora veo estas imágenes en Cuba. ¿Será que ya estos rumores de una posible negociación con el Cangrejo, el nieto de uno de los dictadores, haya ya algo listo que nosotros no estamos viendo todavía? Yo creo que debe haber algún plan. O sea, yo no creo que Estados Unidos con el tema Cuba vaya a dar puntadas sin hilo. Yo creo que tiene que haber un plan. Y fíjate, yo aposto por el secretario de Estado, por Marco Rubio, que es descendiente de cubanos, por supuesto, que surgió de nuestra comunidad del exilio, que conoce perfectamente la problemática, porque la ha vivido en el día a día,
y apuesto por él, porque si tú estás mirando, han habido congresistas y senadores que han levantado la voz a favor de la dictadura. De hecho, han firmado a favor de que no se haga nada en Cuba, ¿entiendes? Obviando todo lo que hemos tenido que pasar y estamos pasando lo que están pasando los cubanos en Cuba. Entonces, yo creo y quiero pensar y creo que es por eso que este activismo en redes sociales lo mantenemos todo el tiempo, es precisamente porque la esperanza que tenemos es que tenemos a Marco Rubio, sin obviar a esta administración, Donald Trump, que tiene también muchísimas responsabilidades, pero que conoce muy bien la problemática y que no va a dar puntadas sin hilos, como te dije anteriormente, y que además debe tener un plan. Yo creo que están ahora en este proceso de se tienen que ir, esto no es la solución, ustedes ya, esto es un estado, Cuba es un estado fallido, es un estado fallido, ahí no está funcionando absolutamente nada. Y la gente habla mucho del petróleo. Mira, tú le pones 10 barcos de petróleo a Cuba hoy ahí en las costas y el problema va a seguir exactamente igual. Porque el tema de Cuba es que ninguna de las plantas eléctricas funcionan. Ellos las mantuvieron con trapito, tuerquita y arandela por muchos años. Se dilapidaron el dinero porque se lo han dilapidado todo, porque a Cuba ha entrado dinero por tuberías y no se preocuparon por arreglar, por cambiar tan siquiera una planta eléctrica, por desarrollar absolutamente nada. Entonces, el final es este. Las plantas no funcionan, ya ni siquiera con una reparación máxima pueden funcionar, no se conecta una con la otra y cuando se recibía el petróleo de Venezuela, en Cuba también habían apagones, o sea, es un estado fallido, lo han destruido todo, lo han acabado todo. Han convertido al cubano en una persona improductiva y no porque el cubano sea vago o no quiera producir, es sencillamente porque no les dan la posibilidad. Hoy te dicen, abre una empresa, mañana te mandan 40 inspectores, tienes que pagarle soborno a los inspectores para poder tener el negocito que te va a dar el pan de llevar a la mesa. Y es así, es una dinámica extremadamente cansina, ¿entiendes? Y nada, o sea, yo te digo que para mí y para los cubanos que estamos haciendo este activismo y que tenemos fe en que Cuba va a ser libre, esto es un ultimátum. Esto es, me siento con ustedes y esto es lo que hay. Vamos a ver qué sucede. Hay Yo, quienes tienen otras opiniones, es sí. respetable. Y las respetamos además, pero bueno, entre opiniones solo queremos ver acciones. Mira, quiero tu lectura de las protestas que ha ocurrido. Déjame poner algunos videitos para que la gente vea lo que ha venido transcurriendo y después me das tu comentario. De algunas que siguen ocurriendo en La Habana en la madrugada, porque todo no se ha detenido, y ojo, con las dificultades que tienen para transmitir, porque entre los cortes eléctricos, el internet, todo el mundo quisiera, incluso no hay cómo recargar los teléfonos y mandar. Yo me imagino que debe ser mucho más de lo que hemos logrado ver hasta el momento, de madrugada y de mañana. Así que comienzo con estas. En primer lugar, que me dijiste, estas ocurrieron también en La Habana, ¿no, Heidi? Sí, eso fue, esas creo que fueron en Marianao. En Marianao creo que fueron esas. Ok, aquí tenemos también otras que les presento a continuación. Creo que estas fueron en Guanabacoa. Esas fueron ayer en Guanabacoa. En Guanabacoa. Estas fueron en Guanabacoa. Escuchen, Ajá. señores, que no solo es estar en la calle, hay cacerolas que se oyen en el lugar, pero también a la distancia, desde las casas, que no se atreve porque todavía hay mucho miedo, hay mucha represión. Vamos a volverlo a escuchar completo y después me das tu opinión de estas imágenes que parecen las del 11J, parecen las de Morón, parecen las del 2017, el cubano cansado. Pero escuchen y presten atención a estas. La verdad, Heidi, que hay un gran cansancio, hay un hastío, ¿verdad? Hay mucho cansancio. Mira, en Cuba hace mucho tiempo que se ha dejado de recoger la basura. Hace mucho tiempo, muchos años que se ha dejado de recoger la basura. Tú lo has visto a través de diferentes influencers que han estado yendo a Cuba y han filtrado, algunos han podido sacar muchísimos videos.
El nivel de insalubridad en la que se está viviendo es brutal. Ahora con estos cortes de energía, pues también, o sea, que no hay corriente, tampoco la gente tiene agua. O sea, hay chinche, la gente tiene chincha en las casas, se ha propagado la chincha y otros vectores precisamente por la falta de higiene que tiene la ciudad y la falta de higiene inclusive que tienen las personas. Es triste lo que está pasando. Y mira, te quería decir algo. Yo sé que hay muchas personas que piensan que no va a pasar nada. Hay muchas personas que piensan de que Estados Unidos o Cuba se pueden sentar, negociar con la dictadura. Mira, yo te voy a decir algo. Nosotros no tenemos el poder de cambiar o de tumbar esa dictadura. No lo hemos podido hacer por 67 años, lastimosamente. Ellos han tenido todo el tiempo del mundo para comprar voluntades a nivel internacional, para ganar complicidad a nivel internacional a través de las organizaciones y los países, inclusive dentro de los Estados Unidos. Es muy difícil salir de una dictadura. Y te voy a decir algo, si mañana ni que Dios lo quiera, no pudiese ser de la manera que hay que seguir, que se quiere, que se necesita para acabar con ese sistema político que no funciona, hay que seguir. Hay que seguir y hay que seguir enseñando al cubano que está dentro de Cuba a ser ciudadano, que los políticos son servidores públicos, que trabajan para ellos, que ellos no trabajan para los políticos, que ellos no tienen absolutamente nada que agradecer más allá, que el político tiene que garantizarles los servicios básicos para vivir, porque eso lo tiene que garantizar el político. Ellos se tienen que levantar todos los días a trabajar, a producir, a ganar su dinero y a funcionar como una sociedad normal y común, pero sobre todo reclamando y exigiendo sus derechos como ciudadanos. Y eso es un trabajo que no termina ni siquiera aun cuando exista una intervención militar, si existiera una intervención militar. Cuando termine y caiga esa dictadura, empieza todo un trabajo dentro de Cuba, porque han sido lastimosos 67 años que lo vemos inclusive, cómo la gente se expresa, cómo la gente se manifiesta, cómo inclusive la gente muchas veces no sabe lo que significa exigir derechos o tener derechos, porque la ideología los tiene adoctrinados. No, y no solo eso, Heidi, que el daño no solo ha sido social y político, sino antropológico, como tú lo señalas. Antropológico. Es muy difícil. Tengo dos manifestaciones más que quiero Sí, compartir. Este cacerolazo. ese fue el nuevo vedado. Y también tenemos este, que después que lo escuchemos, me dices dónde ocurrió este joyero. La gente con la línea Obrero Gran Cali, aeropuerto Manuel. Eso fue en la mañana de hoy, Heidi. Sí, eso no fue pasó en la noche. ahora. Sí, disculpa. Eso pasó ahora en la mañana. Esa es la calzada de Boyeros. La calzada de Boyeros se conecta con el aeropuerto José Martí, o sea, pasa por el aeropuerto José Martí, por se conecta con Santiago de Las Vegas. Es una de las calzadas principales de La Habana. Y esto estaba sucediendo. A mí me mandaron un mensaje que la policía estaba con armas largas, pero bueno, yo no he visto el video todavía, así que esperemos cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, y quiero hablar ahora de Cicia Bascal. La Sí, liberación de la presa política, la dama de blanco más joven, bajo condición de exilio, vuelve a mostrar un patrón histórico del castrismo, sacar de Cuba a quienes consideran incómodos. Y en medio de esta visita, en medio de esta lucha que aspiramos a que tenga resultados positivos, yo también coincido contigo, sí, va a pasar algo. Aquí no se está dando puntada sin dedal, no somos políticos, no estamos en la agenda ni conocemos cuál es la agenda del presidente Trump, pero ya nos ha demostrado con los hechos de que algo está ocurriendo, que no es simple bla, 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 ¿no? Así que esperamos concreción. Quiero que escuchemos esto y después me da tu opinión. Si esto es lo que va a seguir sucediendo, como Cicia Bascal, a mí me partió el corazón cuando lo vi en las redes sociales, Eddie, lo confieso, y amigos que nos siguen aquí en Univista TV, cuando le preguntan a la mamá que tuvo que apostar a la hija para poderla acompañar después de 5 años de dolorosa prisión, simplemente por pensar diferente, y ahora tener que separarse de su matrimonio de tantos años sin saber, ojalá que esto termine para que se puedan reunir como muchos cubanos. Vamos a ver esto.
Me quedé con las dudas del carnet, la pinga, ¿sí? Bueno, la verdad que ver esto es doloroso y no sé qué más le puedes aportar, porque parece un patrón, ha sido un patrón del régimen en La Habana, ¿no? El caso Cici Abascal no es nuevo. No, mira, fíjate que los presos políticos, por lo general, siempre han servido, por lo general no, siempre, en 67 años han servido como monedas de cambio. Cuando ellos los tienen y cuando ellos necesitan, aparece un efecto negociación, como se dice, o conversación. A través de esos 67 años siempre han utilizado a los presos políticos. La ruptura familiar, es el patrón que siempre repite. Acuérdate que la familia es la base fundamental de toda sociedad. Y cuando tú la rompes, cuando tú la fracturas, cuando tú la destruyes, tú estás destruyendo a la sociedad en sí misma. Entonces, eso que ellos están haciendo ha sido lo que ha ocurrido por 67 años, ¿ves? El que hoy la mamá de Sisi haya tenido que irse de Cuba, dejando a su esposo y su matrimonio de tantos años, demuestra lo que ha tenido que pasar millones y millones de familias desde que llegó Fidel Castro al poder, donde estabas con él o estabas contra él. Y donde muchos pues, tuvieron la inteligencia de darse cuenta de que venía un comunismo y tuvieron que salir de Cuba. Acuérdate que tuvimos la operación Peter Pan, donde niños fueron enviados a los Estados Unidos para huir del comunismo. O sea, esto que estamos viendo es repetitivo año tras año. Y sí, los presos políticos son moneda de cambio, y por supuesto ellos necesitan. Pero este caso de Sisi se hace una gestión, según estuve leyendo y estuve mirando, es una gestión que se hace desde Miami porque ella presenta un problema de salud. Ella es la dama de blanco más joven y presenta un problema de salud, un quiste de un ovario, y estuve escuchando ayer la entrevista que tiene una bartelonitis. Eso es una enfermedad de la mujer que hay que operar, que produce infecciones y realmente su estado de salud parece que no era el mejor, y entonces le hicieron la gestión para sacarla a través del Departamento de Estado y etcétera hacia los Estados Unidos. La dictadura juega con eso. ¿Por qué sí? ¿Por qué este no? ¿Por qué este está preso y este está en la calle? Y entonces en ese juego mental, Hay acuérdate que somos, control. viene las opiniones, tú sabes, esta sí, pero este no. Aquel sí, pero el otro no. Y Heidi, y esa represión que sigue en aumento, hay que tener cuidado porque el animal está herido, el animal salvaje, que es este comunismo, y los que imperan en esta organización criminal, que como tú lo describías, Gaesa, están muy heridos y son mucho más peligrosos. Hay represión, como este video, y después me das tu lectura. Heidi, de la misma gente, de los mismos vecinos que han estado al lado, que tienen las afectaciones igual de agua, de los olores, de los cortes eléctricos, de internet, contra el pueblo, todavía hay gente que sigue creyendo o sigue siendo utilizada para hacerle daño a su propio pueblo. Claro, claro, porque eso forma parte también de, de romper el tejido social. Eso forma parte de eso. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, yo vendo croqueta, ¿verdad? Y tú quieres vender croqueta. Como no conoces el sistema capitalista, como no puedes tener tampoco competencia, porque no existe la competencia, pero además no tienes tampoco dónde comprar la materia prima para vender la croqueta, etcétera, o la tienes que resolver, como se dice en Cuba, resolver, que te la vendan de la panadería, o sea, es una traquimaña un poco complicada. Pues entonces tú quieres vender tus croquetas, yo quiero vender las mías, pero entonces tú, ¿qué es lo que haces? Tú vas, tú dices, Heidi está vendiendo croquetas y está comprando la harina por atrás al panadero. Y ya viene la policía, que le importa tres diablos que haya un joven en la calle consumiendo químicos, pero viene ¿para dónde? Para quitarme la croqueta.
me pone una multa, me llevan a una estación de policía, me mandan inspectores hasta que yo me oficio y dejo de vender croquetas. Y empieza desde vender una croqueta hasta estarse vigilando unos a otros para obtener prebendas, porque se sienten protegidos. Casi siempre la gente que cae en este nivel de chivatería a nivel de barrio son gente que tienen negocios más allá, tienen negocios ilícitos y lo hacen precisamente para autoprotegerse. Y trabajan para el sistema represivo, para ellos protegerse y chivatean a todo el mundo. Ya te digo, es un sistema que definitivamente desarrolla la envidia Lo y peor del ser humano. lo peor del ser humano, saca lo peor del ser humano. Pero además es muy importante que yo me faje contigo, porque si yo me fajo contigo, no me puedo fajar con ellos. Y te mantienen entretenido, lamentablemente, y eso tiene que terminar. Quiero la opinión tuya después de escuchar a Bruno Rodríguez. Si tiene miedo, si esta entrevista que te voy a poner en medio de la reunión de los BRICS, sobre lo que les viene, sobre lo que tienen encima, después me la das. Vamos a escuchar esto, Gil. Cuba no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, como afirman de manera mendaz las órdenes ejecutivas. Es Cuba la nación amenazada y agredida. Pedimos a la comunidad internacional movilizarse para prevenir una aventura militar contra Cuba que provocaría una catástrofe humanitaria, derramamiento de sangre, la muerte de cubanos y de jóvenes estadounidenses, que desestabilizaría la región y tendría consecuencias incalculables. ¿Qué dices, Heidi? Mira, Cuba sí es una amenaza para los Estados Unidos. Y te lo voy a explicar breve, pero mostrándote algunos puntos. Por ejemplo, estamos viendo, primero que todo, dentro de Cuba se estuvo refugiando una terrorista que asesinó a un policía en Nueva York que perteneció a las Panteras Negras. Murió el año pasado, casualmente llega Trump al poder y la señora fallece. Después que estuvieron negando por años que esa mujer estaba refugiada dentro de Cuba. Tú sabes que dentro de Cuba también estuvo refugiados miembros de la ETA, sabes que estuvieron ahí. También estuvieron refugiados miembros del ELN, De la FARC. de las FARC, y recuerda que cuando Biden saca a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo, lo saca precisamente porque Petro, en Colombia, Petro habló con Biden y dijo que sirvió de intermediario precisamente para que esas personas que estaban residiendo en el laguito, ahí está escrito, no lo digo yo, está todo ahí, que estaban residiendo en el laguito, salieran de Cuba y se fueran a otro país para sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Y quien estuvo de intermediario fue Petro. Cuba es una amenaza para los Estados Unidos y te voy a decir por qué. Porque durante años han estado trabajando para implosionar a Estados Unidos desde adentro. Durante años han estado trabajando en las universidades de los Estados Unidos para sembrar la ideología socialista comunista y acabar con la democracia dentro de los Estados Unidos. Tenemos a Codepin, tenemos a The People Forum. Codepin es Medea Benjamín, una de sus directoras, J.D. Vance, que además reciben financiamiento desde China y además apoyan y no solamente a la dictadura de Cuba, también en Venezuela. Tú recuerdas cuando se metieron dentro de la embajada de Venezuela en Washington, lo hicieron los grupos de Codepin. The People Forum, Manolo de los Santos, que va a Cuba, viaja a Cuba. Manolo Realengo viaja a Cuba constantemente, se tira fotos con Fidel, que además recibieron, mira, con Fidel, con Canel, además recibieron a Díaz Canel cuando el evento de la ONU en Nueva York, junto con Mónica, no recuerdo ahora el apellido de esta chica que pertenece al Partido Socialista Liberal de los Estados Unidos. Son las personas que han estado movilizando a los jóvenes dentro de las universidades para ir sembrando el sentimiento de izquierda dentro de los Estados Unidos y acabar. Entonces, tendría miles de cosas más que decirte de por qué Cuba es una amenaza para los Estados Unidos. Precisamente
por esto, por todo lo que ha contribuido a desestabilizar a los Estados Unidos. Y fíjate, ni siquiera es porque se espíe, porque aquí todos los países se espían. El problema es el daño que ha tratado de hacer dentro de los Estados Unidos y que está haciendo hoy en día con los jóvenes y las universidades. Y que no sobre todas las sabemos, cosas. que no sabemos, y eso lo dirán en algún momento las autoridades, y aquí les ofrezco disculpas por mi opinión, los intentos de magnicidio contra el presidente, quienes puedan estar detrás de ellos, sí, algunos grupos de esto. El Tren de Aragua en Venezuela también, y fue una de las decisiones que tomó como bandera en esta segunda presidencia el mandatario Trump, pero su desarticulación era precisamente porque era una organización que venía a lo mismo, a infiltrarse, a codearse. Ellos se reúnen y cuando se reúnen lo que intentan es derribar las patas de esta república que es Estados Unidos, la primera potencia y el primer país del mundo, que queremos nosotros que ahora vivimos aquí hacerlo grande, porque siendo grande puede ayudar a estos países como se está haciendo actualmente, a Venezuela, a Cuba, esperemos que a Nicaragua, porque solo, tú lo dijiste hace rato, no pudimos. Y eso lo tenemos que reconocer también. La última pregunta, pero, y gracias por tu tiempo. Quiero escuchar esto. Es un trabajo de mis amigos de Cubanet. Pulsan a los jóvenes dentro de la isla su sentimiento de lo que va a pasar si va a caer ese régimen. Me pareció bien interesante y quiero compartirlo con ustedes hoy en Sin Filtro, por aquí por Univista TV. No se cae. Si se cae. Se cae esto, no se cae. Se cae, hacer, se cae. Se cae esto, no se cae. Claro que se cae o no se puede caer. Se cae esto, no se cae. Claro que se va a caer porque estamos pasando un hambre aquí de que vaya. No es fácil esta situación en Cuba, chicas. Se cae esto, no se cae. Ay, papi, hay que se cae, mío. Se cae esto, no se cae. Claro que sí. Se cae esto, no se cae. A mí se cae. Esto cada día más para atrás, nunca avanza y es para atrás y para atrás todo el tiempo. Tiene que caerse porque aquí no hay corriente, hay necesidad, hay hambre, de todo hay aquí. Cada día más no hay más nada y todo más caro todavía y todo sacado, todo esto. No hay corriente, no hay agua, no hay comida, no hay aquí. A él nos quitaron la luz, tremenda candela aquí, la misma siempre audiencia con lo mismo. ¿Saben? Por lo de Cuba para adelante. Mi opinión, que quiero irme de aquí, no quiero ir más aquí. Imagínate tú, estoy pasando tremendo tronco que trabajo aquí con mi hijo. No es fácil esto, caballero. Si esto está, como decimos nosotros los cubanos, está de brother. Venga, no hay agua, no hay corriente, la jama está en crisis. No está de brother. No, esto no va para adelante, esto no va a ir para adelante, para atrás. Porque hay tremenda necesidad, tremenda hambre, tremenda miseria, tremenda crisis, tremendo de todo, mano. ¿Quién aboga? Donald Trump. Bueno, resume tu participación en el día de hoy, Heidi. Se cae. Mira, sí se va a caer. Sí se va a caer, no sé cómo, no sabemos cómo, no sé si de una patada, un empujón, no sabemos, pero de que se cae, se cae. Y se cae y ese es el futuro. Fíjate, esos son los jóvenes, ese es el futuro. Ellos son con los que van a sacar ese país adelante junto con otros que regresarán a reconstruir esa Cuba de la que un día estuvimos ahí, tuvimos que salir. Hay gente con ganas, con deseos de trabajar, con deseos de progresar. El cubano lo ha demostrado cada vez que sale de Cuba, donde quiera que llega. Empieza a vivir en libertad y explota todas las libertades habidas y por haber. Entonces sí se cae. Yo te quiero dar las gracias sobre todo porque de verdad que ha sido... Pero mira, te voy a decir algo. Yo siento que la libertad está cerca, lo sentimos muchísimos cubanos, que la libertad está más cerca que nunca. Sinceramente. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Ha sido un tremendo análisis muy real, muy de lo que queremos, venezolanos, cubanos, latinoamericanos, de lo que aspiramos a no vivir en estos sistemas más nunca. De verdad, te agradezco a ti y va a ser la primera de muchas veces que espero conversar con señores. La verdad es que Cuba vuelve a enviarle al mundo imágenes que el régimen intenta ocultar, de oscuridad, barricadas, represión y un pueblo cansado de sobrevivir. Mientras La Habana se apaga entre apagones y miedo, las calles comienzan otra vez a hablar. El cubano está hablando, como ese último reportaje. Le doy las gracias también a la gente de Cubanet. Ya no se trata solamente de electricidad o comida, se trata de dignidad, se trata de libertad, se trata de la desesperación acumulada durante décadas. Me despido. Gracias por haberme acompañado en la noche de este viernes. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta una próxima oportunidad.
despierta. Y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.